Andrea Chávez, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, Alberto. Siempre es un gusto compartir espacio con ustedes aquí en Rompeviento. Gracias, Andrea. Bienvenida a Momentum. Unas cuantas horas después de que rendiste protesta, ¿no? En la Cámara de Diputados, ya ahora sí oficial y legalmente, una legisladora importantísima en esta fracción parlamentaria de Morena, Andrea. Pues sí, el día de ayer, Alberto, Ernesto y audiencia, tomamos protesta a los diputados y las diputadas federales de la 65ª legislatura. La legislatura como tal se va a instalar el día miércoles, es decir, pasado mañana, pero para instalarla necesitábamos las y los diputados federales rendir protesta. Hay que resaltar que es la primera legislatura en la historia del país en ser paritaria. 250 escaños curules son para mujeres diputadas federales y 250 son para diputados federales hombres. Y a mí pues me llenó de emoción, por supuesto, estar el día de ayer en el recinto de San Lázaro en un acto sumamente patriótico, escuchando por supuesto el himno nacional y la instalación de la Cámara de Diputados. Andrea Chávez, te escuchamos ronca, ya empezaron ahí los gritos y sombrerazos, platícanos. Siempre, Ernesto. Ya saben ustedes que la Cámara de Diputados es un espacio representativo, es un mosaico de representación de la población y como tal, pues hay de todos los sectores allí representados, los conservadores, los progresistas, el partido, mi partido de Movimiento Regeneración Nacional, los de Acción Nacional, y entonces naturalmente uno se quiere sentir bien identificado con su grupo parlamentario y entonces inician pues muchas actividades allí con los gritos, las celebraciones, las felicitaciones y por supuesto el día de ayer no faltó eso en la Cámara de Diputados. Ya, Andrea Chávez, permíteme iniciar ya con temas a propósito precisamente del trabajo que están pensando hacer. Pues hay una agenda amplia por parte del partido Morena. Ahora sí, ya están ustedes entrando en funciones. ¿Cuáles son los temas de agenda principales que están ustedes previendo en la nueva legislatura, en esta 65ª legislatura por parte de Morena? Temas para el 2020, lo que resta de 2021 y lo que se avecina para el 2022. Pues como muchas y muchos de ustedes saben, hace unos cuantos días tuvimos nuestra reunión plenaria, que es pues una suerte de conversación con las y los encargados de las distintas secretarías del gobierno federal para hablar de pues ciertos temas importantes en materia legislativa, de ciertas reformas que son necesarias para consolidar esta transformación, la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tuvimos la presencia de personajes como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tuvimos a Zoé Robledo, el director general del IMSS, a nuestra secretaria de Economía Tatiana Cloutier, secretaria también de Energía Rocío Nale, la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y bueno, otras y otros integrantes del gabinete para conversar sobre estas reformas necesarias. Ustedes saben que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo son independientes uno de otro, pero somos nosotros y nosotras las y los representantes del Movimiento Regeneración Nacional, del partido en el gobierno, y entonces es natural que tengamos una coordinación con él mismo. En esta reunión pudimos conversar sobre tres grandes reformas que son muy necesarias en este último trienio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La primera de ellas, y con la cual hablamos con Jorge Alcocer, no Alcocer, el secretario de Salud, sino pues un erudito de la materia electoral, una persona que ha estado muy cercana a una serie de reformas que se han dado en los institutos electorales, en las instituciones encargadas de pues, organizar la democracia en este país, y pudimos conversar con él sobre algo que ya ha anunciado el presidente de la República en sus conferencias mañaneras, que es pues una reforma político-electoral que asegure
los principios de neutralidad y de imparcialidad de parte de los órganos que organizan las elecciones, que realizan los conteos, que realizan los resultados, la información de los resultados y también de quienes resuelven alguna impugnación, alguna controversia en esta materia, como el Tribunal Electoral, por supuesto. Y esa es una de ellas. La primera y una de las más importantes es, por supuesto, la reforma político-electoral. La segunda, que también ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la reforma energética. Para eso tuvimos la presencia de Rocío Nale, secretaria de Economía, también la presencia de Manuel Bartlett, el titular de la CFE, y pudimos conversar sobre la necesidad de asegurar la soberanía energética y por lo tanto la soberanía nacional, particularmente en materia del sistema nacional eléctrico. Y por supuesto, la tercera reforma que ha sido propuesta por el presidente en estas conferencias mañaneras. Ojo, hay que decir, todavía no hay una propuesta como tal. Estamos partiendo sobre lo que se ha dicho en algunas conferencias mañaneras y hemos ido juntando un poquito los cachitos para poder estar prevenidos y preparados, pero es cierto que pues en cualquier momento nos hará llegar el presidente de la República su iniciativa y podremos tener más elementos para analizarla. La tercera de ellas es, por supuesto, referente a la seguridad pública de este país. Sabemos que fue gracias a esta 64ª legislatura que recién acaba de terminar que se pudo crear el Cuerpo de Seguridad de la Guardia Nacional. La propuesta es que la Guardia Nacional se desprenda de la Secretaría de Seguridad Pública y pueda pasar a la Sedena. Para eso tuvimos, por supuesto, al titular de la Guardia Nacional. Estuvo también Loretta Ortiz Alf, quien fue 2 veces propuesta para ministra de la Corte y en este momento es consejera de la Judicatura Federal. Y bueno, esas son las 3 grandes reformas que existen. Por supuesto que nosotras y nosotros tenemos otro tipo de iniciativas que más... Uy. Parece que se congeló. Se congeló Andrea Chávez. A ver si... No sé la qué... pluralidad, no. Como ustedes saben, me corté el retomo. Sí. Les decía que se está cortando, Andrea. Ustedes no saben, sé. tenemos en este momento... ¿Puedes apagar tu video tantito, Andrea? A ver si así A ver. Listo. Ahí estás. Ahora sí, en lo que tocaba a las iniciativas de ustedes. Sí. Ibas a comentar. Les decía que esas son prioritarias porque sabemos que aseguran la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación desde una visión pues muy nutrida, muy conocedora, como la que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la persona que mejor conoce este país. Pero también tenemos nosotros como integrantes del grupo parlamentario otra serie de iniciativas. Como ustedes saben, tenemos por primera vez en la historia de este país a 2 mujeres trans como diputadas federales y por ello somos ejemplo en el mundo y entonces estaremos también legislando en esa materia, legislando en materia de escucha y de derechos de las víctimas. Por supuesto estará encabezando ese esfuerzo nuestro compañero Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Y bueno, una servidora también tendrá la oportunidad de presentar otra serie de iniciativas, pero esas son las 3 más importantes, las 3 prioritarias, querido Ernesto y Alberto. Perdón, ¿dijiste que Omar estará encabezando cuál? Seguramente estará encabezando las concernientes a la escucha y a la ampliación de los derechos de las víctimas, sobre todo los derechos humanos de las víctimas. Alberto, bueno, a ver, entonces, Andrea Chávez, déjame preguntarte, es un tema que nosotros hemos trabajado mucho por acá y que tiene que ver con
este tema de seguridad, de la seguridad nacional, no solamente seguridad pública. Y en este caso, Andrea, quiero pensar, estás recién integrándote, estrenándote como legisladora, como diputada federal por el partido Morena. ¿Cuál es tu valoración? ¿Tú consideras que es apropiado que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional? Y otra pregunta que te estaría haciendo, Andrea Chávez, es ¿qué pasa en el caso de un legislador, una legisladora que de pronto puede no coincidir con una propuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál sería tu posicionamiento en este tipo de escenarios? No, entiendo la pregunta, querido Ernesto. Como ustedes sabrán, yo soy de Ciudad Juárez y por allá, en este momento estoy en la Ciudad de México, por allá hemos vivido una historia particularmente oscura con la utilización de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. Y por Fuerzas Armadas me refiero a el Ejército, me refiero a la Marina, me refiero, pues también integra las Fuerzas Aéreas, pero nosotros lo vivimos en un momento en donde el comandante supremo de las Fuerzas Armadas pues era un personaje que no tenía empacho en dar una orden para reprimir al pueblo con tal de pues agarrar la cabeza de algún capo y poder colgarse una medalla, y el despliegue de este ejército pues se hizo sin ningún marco normativo, sin ninguna preparación y capacitación en materia de derechos humanos, en materia de perspectiva de género, en materia de una serie de protocolos que se han ido implementando en este país, que derivan de muchas legislaciones internacionales. Sin embargo, pues como ustedes saben, se dio la creación de la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional, que pretende ser un cuerpo que arropa a muchas policías, a muchas fuerzas armadas de distintos orígenes, Marina, Ejército y lo que era la Policía Federal. Y lo que se ha visto a lo largo y ancho de la República es que es cierto que la Guardia Nacional tiene una credibilidad bastante alta, que se nota un cambio de paradigma en materia de seguridad pública, que ya no se busca reprimir, que se busca proteger y poner por encima de todo a los derechos humanos, pero algo está fallando en la estrategia, porque todavía los índices de violencia son muy altos en muchos estados. Por ponerles un ejemplo, el estado de Guanajuato, en donde el gobernador está jugando a la oposición en lugar de poner atención a los altos índices de violencia. También el estado de Tamaulipas. Hay muchos estados en nuestro país que están sumidos en la violencia y que sí ha tenido un impacto positivo la llegada de la Guardia Nacional, pero muy marginal. Pareciera que todavía no se logra consolidar. Recordarán ustedes que cuando se dio la creación de la Guardia Nacional, se planteó un artículo transitorio para decir que se iba a revisar en 2025 el tema de la Guardia Nacional, es decir, que la Guardia Nacional se iba a valer del Ejército, de la Marina y de otras Fuerzas Armadas hasta 2025 para asegurar su consolidación. Y en este momento lo que el presidente de la República dice es, a ver, es evidente que todavía no se logra consolidar este cuerpo, es evidente que el impacto de la Guardia Nacional ha sido bueno, pero todavía es muy marginal, es evidente que mucha de la persecución y de la prevención de los delitos que ocurren en este país todos los días son materia del fuero común, es decir, competen a las policías estatales, a las fiscalías generales de los estados, y entonces quiero tener un cuerpo que asegure la seguridad de las y los mexicanos, y para ello propongo que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Hay varios matices que hay que resaltar. Uno de ellos es, yo como legisladora todavía no conozco la iniciativa
Y entonces todavía no tengo los elementos para decirles, se propone que la Guardia Nacional cuente con fuero militar, por ejemplo. Esa sería una gran discusión, si cuenta o no con fuero militar, porque ustedes recordarán que Sedena no es nada más ejército, sino también fuerzas aéreas, marina y por supuesto Ejército Nacional. Entonces hay muchos matices que todavía yo no conozco. Yo sí creo, Ernesto, Alberto y audiencia de Rompeviento, que la seguridad pública de México se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional. Se han entrelazado muchísimo. La internación de armas de uso exclusivo del ejército desde los Estados Unidos hacia México sí corresponde a algo que se perseguiría como un peligro para la seguridad nacional, pero no, por ejemplo, las armas más pequeñas. Y eso ya es una amenaza a la seguridad nacional. Lo vemos todos los días con el cártel Jalisco Nueva Generación, por decir un ejemplo. Entonces creo que todavía no tenemos los matices necesarios para dar nuestra postura. Yo como juarense, tras haber vivido lo duro que fue tener a un ejército que atendía a las órdenes de un comandante supremo como Felipe Calderón, sin marcos normativos regulatorios, pues efectivamente pues me resulta escabroso el tema, pero quiero analizarlo y quiero tener pues todos los elementos sobre la mesa. Ahora, sobre tu segunda pregunta, ¿qué pasa cuando un legislador de Morena, quiero pensar de algún otro partido aliado, vota en contra o se manifiesta en contra de alguna de las iniciativas propuestas por Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasa? Pues lo hemos visto muchas veces, querido Ernesto. En el tema de la creación de Guardia Nacional, recuerdo a la senadora Nestora Salgado manifestándose en contra porque ella vivió particularmente duro los embates de este comandante supremo de las Fuerzas Armadas utilizando al Ejército Nacional. O, por ejemplo, también pienso en Tatiana Cloutier, ahora secretaria de Economía, sobre el mismo tema Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. O pienso, por ejemplo, en el Partido del Trabajo manifestándose en contra de la eliminación de los fideicomisos. Hay una libertad, efectivamente, para decir, no me gusta la iniciativa, no me siento cómoda porque no atiende a los intereses de mis representados y te puedes hacer a un lado. Sí, haciendo transparente tu agenda, por supuesto, ¿no? No se vale atender a intereses particulares y de pronto votar en contra o no ir a las sesiones porque tus financistas no te lo permiten. Entonces, sí hay, por supuesto, derecho a votar en contra, a manifestarnos en contra de las iniciativas, pero también hay que decir algo, hay una disciplina dentro del grupo parlamentario de Morena, del PT y de otros partidos aliados, porque sabemos la importancia que tienen estas reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador. Es una disciplina con el proyecto transformador. No es una disciplina ciega en el presidente de la República, es una disciplina con el proyecto por el cual muchas y muchos de nosotros luchamos y por el cual 31 millones de mexicanas y mexicanos votaron en 2018. Es una tarea un poco complicada, Andrea, la que les espera a ustedes en la Cámara de Diputados, como la fracción mayoritaria, por supuesto. De entrada, porque hay un bloque opositor que ya se definió desde días antes y se definió simple y sencillamente con un no. Es decir, no van a permitir prácticamente nada y una de sus primeras batallas que piensan librar, al menos hace unos días, era el tema de esta reforma electoral. Están tratando de hacer un bloque para defender al INE con las características que ya conocemos de estas autoridades electorales que les son muy favorables o le han sido muy favorables pues a la oposición. Pero ahora acaba de surgir un tema que yo no sé hasta dónde se pueda procesar de manera correcta por parte de la fracción de Morena y de los aliados en la Cámara, Andrea, que tiene que ver justamente con esto que platicabas hace un momento de la Guardia Nacional y la definición que se viene en las próximas semanas, meses. Fue lo que ocurrió este fin de semana con una caravana de migrantes haitianos que llevan meses encapsulados en la frontera sur de México sin ninguna solución de parte ni de la Comar ni del Instituto de Migración.
y que, bueno, pues que trataron de caminar hacia el norte y pues se enfrentaron con un cerco de la Guardia Nacional, que, bueno, las imágenes están allí, en el chat lo han estado recordando, están planteando hasta dónde se puede permitir este tipo de excesos, como un agente de migración pateando en la cabeza a un migrante, en fin. Y tenemos también la declaración, el lapsus que tuvo el secretario de la Defensa el viernes pasado, Luis Crescencio Sandoval, cuando dice y reconoce que la estrategia del gobierno mexicano es detener a los migrantes, detener la migración. Entonces, estos elementos están allí, tendrán que incorporarse en la discusión política, Andrea, y dentro de la fracción de los aliados y de Morena, hay quienes están en contra del uso de militares en las tareas de seguridad pública y ahora mismo también es muy probable que surja alguna inconformidad. ¿Cómo se puede procesar esto de la mejor manera, sin que provoque alguna fractura? Y por supuesto que, ¿qué va a decir? Sin darle armas a la oposición, pero esas ya las tienen. ¿Cómo lo van a hacer? Y una segunda pregunta para aprovechar el tiempo. ¿Y la ley minera la van a abordar? ¿Es propósito de la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados modificar o derogar esta dañina, lesiva ley minera? Sí, empiezo con el primer tema. Por supuesto, esta discusión se dio en el momento en el que se propuso la creación de la Guardia Nacional. Y se nos atacaba mucho de parte de la oposición diciendo, pero ustedes en todo momento estuvieron en contra de la militarización del país. Y ustedes propusieron el regreso del ejército a los cuarteles de manera paulatina, de manera ordenada. Y no estamos viendo eso, sino estamos viendo, pareciera que como un impulso al ejército mexicano. Déjenme, les digo, el ejército mexicano tiene una amplia aprobación de parte de la sociedad mexicana. Los niveles, los índices de confianza que hay a favor de esta organización, de este cuerpo de seguridad, son verdaderamente altos. Y entonces lo que se propuso fue crear una Guardia Nacional que lograra también convocar a los integrantes de la Policía Federal, que ya estaba muy corrompida, bastante corrompida, ¿no? Porque pues su jefe fue nada más y nada menos que Genaro García Luna, ¿no? Quien se relacionaba muy de cerca con las organizaciones delictivas y con el narco, ¿no? Recibiéndole sobornos. Se sentaba a negociar con ellos dinero en lugar de sentarse a negociar con ellos seguridad y paz para el país. Y en ese momento lo que se planteó dentro del Senado de la República particularmente fue un parlamento abierto en donde se escucharon a víctimas de todos los sectores, a mujeres, madres buscadoras de sus hijas e hijos, también a esposas y viudas de elementos del Ejército Nacional, a amplios sectores de la sociedad civil que en todo momento se han manifestado en contra de la militarización del país. Yo estoy en contra de una militarización del país porque la historia de México nos ha demostrado que jamás ha sido buena idea sacar al ejército a tener tareas de seguridad pública y no de seguridad nacional. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo sí estoy convencida de que desde el grupo parlamentario de Morena yo me comprometo como integrante de este grupo a realizar ejercicios de convocatoria con los sectores de la sociedad, a realizar ejercicios de convocatoria con la sociedad civil organizada, pero con la sociedad civil organizada que es genuina, ¿no? Que sí la mueve objetivos de pacificación y no convenios con pues algunas compañías de seguridad que ofrecen estos servicios. Y entonces es un tema complicado, es un tema que tiene muchos matices. Yo les pediría que pudiésemos sentarnos en una mesa como esta también para analizar la iniciativa. En este momento estamos partiendo pues de una serie de reflexiones que emanan de comentarios que ha hecho el presidente de la República. No tenemos la iniciativa en nuestras manos, no tenemos los elementos todavía necesarios para poder defenderla, para poder
realizar críticas que serán constructivas en todo momento. Sobre el tema de migración, la Guardia Nacional tiene facultades para ayudar, o sea, ellos no pueden realizar detenciones, para ayudar, o rescates, como se les dice desde la ley, a el INAMI, al Instituto Nacional de Migración, para regular el tránsito por nuestro país. Yo, Andrea Chávez, sí prefiero que haya una Guardia Nacional, que haya un INAMI en la frontera sur, que conozco bien, en Tapachula, recibiendo a los migrantes, ordenándolos, dándoles su permiso, solicitándoles si cumplen con alguno de los requisitos para ser asilados, refugiados, para poder solicitar la nacionalización, para solicitar la residencia temporal, la residencia permanente, en lugar del crimen organizado que se dedica a tratar a estas familias, ¿no? Yo sí prefiero una migración regulada a una migración que pues luego tiende a pues estar expuesta al crimen organizado, porque hay que decirlo, el crimen organizado de México tiene muchas relaciones en estos temas con el crimen organizado de Guatemala, con el crimen organizado de El Salvador, con el crimen organizado de Honduras. Y entonces hay una coordinación allí muy buena. Necesitamos tener un ordenamiento de esta migración para poder defenderla, para poder protegerla. Y bueno, una cosa nada más rápida. Fue Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, quien precisamente dijo, hay una sola institución más corrupta que las aduanas. Que las aduanas, imagínense ustedes, que las aduanas en México. Y es el INAMI, en donde todos los días se extorsionan a las familias migrantes, todos los días agentes de migración solicitan moches, sobornos, extorsionan a las familias, y esa hay que limpiarla a profundidad. Y hay que hacer también una reforma muy concienzuda sobre el tema de migración. No le podemos estar llamando rescate a la privación de libertad de las y los migrantes. No le podemos estar llamando estación migratoria a las cárceles de migrantes en México. Necesitamos una reforma importante allí que tenga el consenso de todos los grupos parlamentarios y que asegure una migración ordenada, una migración regulada en México, porque además fue Marcelo Ebrard, canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, quien precisamente suscribió el tratado en esta materia en Marruecos, si ustedes recordarán. Y bueno, sobre el tema de la ley minera, decirte, Alberto, que a mí me gusta mucho ese tema, porque en el estado de Chihuahua hay lugares y municipios como Guadalupe y Calvo, por ejemplo, que han sufrido de un desplazamiento forzado por parte de las grandes transnacionales mineras canadienses, utilizando a células del crimen organizado para poder desplazar a las y los activistas de la tierra de estos poblados y quitarles también esta riqueza. México es rico por eso, ¿no? Por esa gran diversidad, por esa gran, por nuestros recursos naturales. Nuestro territorio es muy noble, nuestra tierra es muy noble. Y sí nos dijo Rocío Nale, secretaria de Energía, necesitamos meternos a discutir el tema minero, porque ya gracias a las nuevas tecnologías hay maneras de ser respetuosos con el medio ambiente y también poder seguir aprovechándonos de estos recursos que están en las minas. Entonces, sí hay una intención de parte del grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados de meternos a discutir el tema de las minas, verdaderamente importante. Ya, Andrea Chávez, pues hay un mundo de temas que pues te vamos a estar dando guerra semana a semana, se me hace, porque no se nos acaban los temas. Hay comentarios múltiples donde te felicitan, donde dicen no estamos de acuerdo con, por ejemplo, dice Laura CH,
No comparto los argumentos de la diputada, pero no nos dicen que no comparte los argumentos. Lo que sí le podemos decir en el caso de Andrea Chávez, y por lo que pues algunos periodistas estamos pues de cierta manera o de muchas, según cada quien, pues contentos con que haya un refresco en la Cámara de Diputados de nuevos rostros, nuevas voces y nuevas miradas, particularmente porque es una joven que identificamos muy abierta a tener un diálogo o a tener un debate. Es más, en algún momento me llegó a comentar los debates, eso es lo mío, dice, me comentaba Andrea Chávez. Así que es algo que vamos a tener, si nos lo permites, Andrea, pues te vamos a estar dando guerra de vez en vez para estar hablando pues de los distintos temas que nos habitan, que nos ocupan aquí en la República Mexicana, y que ustedes entran en una nueva brega política, mientras pues nosotros estamos en la que de por sí ya conocemos y trabajamos. Andrea Chávez, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias, Alberto, Ernesto, audiencia Rompeviento, todo el gusto, y me encantará poder estar regresando a este espacio. Siempre lo siento muy ameno, muy afable, y también me encanta conversar con ustedes. Gracias. Al contrario, gracias. Y cuídate la garganta, porque te esperan 3 años de tener cuidados extremos. Compra tu buena dotación de miel, de propóleo, de limón, de todo lo que se pueda para cuidarla, porque del otro lado esa oposición solamente grita. Y a veces no es bueno engarzarse en una competencia de gritos, pero a veces sí se necesita, caramba, porque hay que ponerles un alto de pronto. Pero claro, bueno, ya, supongo que estás tú ya muy preparada, no sé cuántos litros de miel habrás comprado, supongo que ya en Chihuahua hay bastante y muy buena. Muy buena miel en Chihuahua, un día les llevaré un regalito. Que les vaya muy bien. Gracias, Andrea. Chao, chao.